están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Esta noche hemos invitado a este estudio a 12 diputados electos al Congreso de la República para hablar un poco de la coyuntura nacional, pero también de la agenda legislativa que se tiene prevista para el siguiente año. Rápidamente se los presento. Se trata de Samuel Pérez. Él es actual diputado al Congreso de la República y ha sido reelecto para el siguiente periodo. Y también nos acompaña Julio Héctor Estrada. Él es diputado electo del partido Cabal y pues estará en la siguiente legislatura. Entonces quiero iniciar rápidamente saludándolos, por supuesto, y agradeciéndole acompañarnos esta noche en Decisión Libre. Y la pregunta, viendo la coyuntura que estamos viviendo, es cómo puede ser funcional un Congreso en este contexto. Iniciamos con Samuel Pérez de Semilla. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, qué gusto estar acompañándoles. Bueno, el Congreso va a tener un reto importante. Hay un cambio, digamos, interesante porque hay más de 90 más o menos personas nuevas y lo importante va a ser, creo yo, saber escuchar el mandato del pueblo de Guatemala, ¿verdad? Y ese mandato va a ser ya no queremos más de lo mismo. Y eso no significa no solo más política tradicional, sino que más prácticas asociadas a corrupción, como han funcionado estos últimos congresos, donde hay una gran aplanadora, que es una sola gran bancada de impunidad y corrupción, que aunque esté representada por diferentes partidos, mantiene un solo interés. Ahorita lo que sucedió en las urnas es que el pueblo de Guatemala dijo ya no queremos más estas prácticas tampoco. Y yo creo que el Congreso va a funcionar mientras quienes llegan ahora a la próxima legislatura entiendan ese mandato del pueblo. ¿Y usted cree que va a haber segunda vuelta? Porque la gente se sigue preguntando eso, y aunque ya vimos la reacción de los diferentes sectores, el Tribunal Supremo Electoral que sostiene que sí, pero hoy ha sido un día nuevamente movido en materia legal y ustedes están precisamente en la segunda vuelta. ¿Qué nos dice? Sí, no, definitivamente va a haber segunda vuelta y además va a ser el 20 de agosto, eso sí que no quepa duda, y ahí va a estar Bernardo Arévalo en la papeleta y además yo creo que vamos a tener una victoria muy esperanzadora. Bien, en ese sentido, Julio Héctor Estrada, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo puede ser funcional un Congreso de la República en este contexto? Bueno, hay cosas interesantes que se dieron con esta elección. Siempre quedamos con un Congreso fraccionado en muchísimas bancadas, 17 bancadas diferentes, el resultado electoral, actualmente hay 19, pero por ejemplo para alcanzar un 70% de los votos se necesitaban 8 bancadas en el Congreso actual y hoy se puede conseguir con 4. Entonces, si bien está fraccionado en varios pedazos chiquitos, ahora está fraccionado tal vez con 4 grandes, 4 un poquito más grandes, que lo que va a resultar es, yo coincido con Samuel un poco, de poder hacer un llamado a la unidad nacional, que es lo que nosotros proponemos. Hay agendas de coincidencia de varios temas que son importantes. La gente está desesperada, siente que el Estado no funciona para ellos, que el Estado no está al servicio de la gente, como propusimos nosotros en la campaña de Edmond Mulet. Y tenemos que hacerlo funcionar. Entonces, yo pienso que el gran mensaje también de la elección fue un voto nulo y en blanco de 25% del voto, digamos. Un gran desencanto de la población con la política. Y yo creo que el reto que tenemos todos los diputados es de actuar de forma diferente en el interés de la gente y hacer que las cosas sucedan, obviamente apoyando a un ejecutivo que haga propuestas constructivas. Y ya que lo menciona, ¿qué cree que va a pasar con ese voto nulo en esta segunda vuelta? Es difícil de decir, o sea, al final ese voto nulo fue un voto de protesta, un voto en contra del sistema, no puedo predecir qué va a pasar con ese voto nulo. De cualquier manera, nosotros como partido hemos sido muy explícitos que apoyamos que la segunda vuelta sea el 20 de agosto con los 2 participantes, Bernardo y Sandra, que sean los que participen en esta segunda vuelta electoral y que sea el pueblo de Guatemala de forma democrática que decida. Sobre ello, ¿qué dice Samuel Pérez? Sobre el tema del voto nulo, ¿Sí? Pues en realidad nosotros sí intuimos que pues evidentemente es una expresión de rechazo con respecto a la oferta política, que es pura política tradicional, y buena parte de ese voto nulo probablemente se dio por falta de conocimiento de alternativas. Y yo creo que ahorita la segunda vuelta nos permite, por lo menos a Semilla, a Bernardo, a Karin, dar a conocer que existe una alternativa que no solo va a ser antisistema de corrupción y de impunidad, sino que además
alternativa con propuesta para sacar adelante al país de este pantano en el que estamos metidos, ¿verdad? Entonces yo creo que buena parte puede llegar a entender o puede llegar a conocer que hay una alternativa y que esa alternativa va a estar en semilla el 20 de agosto en la papeleta. En medio de esa judicialización del proceso electoral y de lo que ustedes como partido están viviendo actualmente, ¿en qué espacio se presenta la propuesta, en este caso legislativa, tomando en cuenta, por ejemplo, que hoy se giran 2 órdenes de captura y habrá más? Sería la pregunta. En realidad sabíamos que ir a combatir un régimen de corrupción e impunidad no iba a ser una tarea fácil. Y esto lo que está provocando realmente es que se alineen todas las fuerzas de la corrupción alrededor del partido de la UNE, que ha sido artífice y constructor de este tipo de estado disfuncional que tenemos, pero del otro lado está el pueblo de Guatemala, que tiene claro que necesita una alternativa para salir adelante el país y la sociedad y no vivir con una angustia permanente, asfixiante, que es esta gente que nos quiere hacer vivir con miedo y que se creen intocables y que se crean poderosas, pero que yo creo que el pueblo de Guatemala ya les demostró que ellos ya dejaron de tener el poder para decidir por sobre la voluntad de la gente. Bueno, y aquí la pregunta aplica para los dos, porque si bien es cierto, Movimiento Semilla está corriendo en la segunda vuelta, ustedes desde el Congreso de la República como Cabal, pues también en medio de esta coyuntura, ¿en dónde queda la propuesta, Julio Héctor Estrada? Bueno, la propuesta nuestra sigue viva, digamos. Hemos estado también sufriendo esta incertidumbre porque de alguna manera se atrasaron las certificaciones de las votaciones, las declaraciones y la oficialización de los resultados. La gente está con esta ansiedad de qué va a pasar finalmente, entonces cuesta dedicarle tiempo y ponerse a trabajar, pero nosotros seguimos teniendo las mismas propuestas. Vamos a apoyar al gobierno y quisiéramos escuchar los detalles de las propuestas de gobierno de los 2 candidatos. En el caso particular de Bernardo apareció tan rápido que casi ni pudimos hacerle preguntas y cuestionamientos, digamos, quisiéramos conocer más de su propuesta. De Sandra habíamos visto más de sus propuestas, creo que muchísimas propuestas que tenía, una cada día, pero al final lo que queremos es que se comuniquen porque encontramos coincidencias, hay cosas que ellos le llaman de una forma o Sandra le llama de una forma, pero todo el mundo quiere apoyar un esquema similar a una jubilación universal, ampliar la cobertura de adulto mayor, a una jubilación universal. Todo el mundo habla de arreglar el problema de medicamentos y costo de medicamentos y cobertura de primer nivel de atención en salud. Todo el mundo habla de la ampliación y la mejora de la calidad de cobertura, pero tenemos que salir esperando que se termine esta incertidumbre para ponernos a ver y por qué no empezar a trabajar propuestas conjuntas, aprovechar este largo periodo de transición que hay para llevar cosas muy concretas. Que sí quiero aclarar que mi experiencia, digamos, de la parte de la administración pública de adentro, digamos, desde el Ejecutivo, estas propuestas para resolver esos problemas no son técnicamente sencillas, no son solo un tema de voluntad política, son temas que hay que discutir a profundidad. Arreglar el problema del sistema electoral, por ejemplo, no hay una solución que esté así puesta sobre la mesa que diga exactamente lo que hay que hacer. Hay que tener una conversación, un diálogo, un trabajo constructivo que yo pienso que si se puede arrancar antes sería mejor. Y pues obviamente esperaremos al 20 de agosto, pero la idea es ponernos a trabajar de lo más pronto posible. ¿Y esa sería una de las prioridades para los 2 partidos, revisar la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, Samuel Pérez? Sin duda. De hecho, nosotros hemos sido víctimas en 2 ocasiones de ataques precisamente por las falencias que tiene la ley electoral y de partidos políticos, que está hecha para privilegiar un montón de cosas que terminan con tener un Congreso que es poco representativo del pueblo de Guatemala, como por ejemplo hacernos competir en una cancha totalmente desigual, que hay un problema central en el tema del financiamiento, por ejemplo, de partidos políticos. Quienes lo hacemos bien es mucho más complicado versus los partidos tradicionales que reciben dinero sin reportar del narcotráfico, de algunas élites corruptas, de contratistas locales, ese tipo de cosas, y la cancha es totalmente desigual para competir. Ese es solo un tema, pero yo coincido en que sí hay que tener una agenda que nos permita lograr consensos amplios para hacer avanzar, siempre y cuando la dinámica cambie en el Congreso y ya no sea yo pago por el voto de otro diputado, o aquí van garantizadas algunas plazas para un diputado y que me dé su apoyo, o aquí hay un proyecto para alguna constructora donde el diputado es socio. Eso se terminó, ¿verdad? Yo creo que el mensaje del pueblo de Guatemala es muy claro con que eso ya no se va a tolerar. Pero realmente se terminó. ¿Cuántos diputados tienen ustedes para la siguiente legislatura? Son 23, o sea, sí. ¿se puede lograr
que termine algo como eso con 23 diputados? Definitivamente, y sobre todo cuando el objetivo es poder tener una victoria importante en el Ejecutivo el 20 de agosto para que podamos tener un gobierno de semilla que inicie el 14 de enero, porque eso sí cierra uno de los mayores incentivos o los focos de la corrupción, y es que es el Ejecutivo el que se roba el dinero del pueblo de Guatemala y después se lo da de pago a los diputados, como por ejemplo esa ampliación del presupuesto que hicieron para supuestamente reparar carreteras, y que lo que hizo fue financiar las campañas millonarias gastando dinero de la gente, ¿verdad? Ese tipo de cosas, todo eso sale del dinero que les da el Ejecutivo. Si el Ejecutivo cierra ese chorro, los incentivos empiezan a cambiar. ¿Qué dice Julio Héctor Estrada? ¿Estaría dentro de sus prioridades las reformas a la ley electoral y de partidos políticos? ¿Y qué harían con este problema? Y hay que abordarlo de entrada. Nosotros también fuimos víctimas en diferentes momentos, digamos. O sea, siempre tuvimos una guillotina sobre el cuello colgando, primero con campaña anticipada. A Edmond Mulet lo sancionaron un par de veces por escribir un libro, ¿sí? Después vinieron ataques por que declarar la persecución contra la prensa era visto como campaña anticipada. También el tema de manejar el tema nos costó, como partido no, nos costó muchísimo abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Para poder tener una cuenta del partido. Entonces, la estructura completa está en contra del proceso correcto. Y definitivamente hay que abordarlo temprano, porque ya vimos que esto, cuando se deja el tiempo, después no se realiza y no se puede arreglar nada. Creo que todo el mundo llega con una sensación, un sabor, la mayoría con un sabor agridulce o muy agrio, digamos, del proceso y del proceso electoral, y realmente tenemos que hacer reformas. Y en el tema de cómo funciona el Congreso, o sea, nuestro discurso siempre ha sido también, estamos cansados de esa corrupción, estamos cansados de eso, hemos sido críticos de los mismos contratos y proyectos que han alimentado ese fuego del Congreso, digamos, de la corrupción, y realmente queremos trabajar en propuestas constructivas, técnicamente sólidas, digamos, eso es bien importante. Nuestra propuesta para tecnificar el Ejecutivo y llevar un control de beneficiarios muy específico, la universalización de programas, por eso en la parte de jubilaciones, en vez de hacer pedacitos de proyectos como el adulto mayor, pensamos que tiene que ser todo mundo elegible. Ese es el tipo de cosas que vamos a apoyar para evitar el clientelismo y dar mensajes muy pronto a la gente de que las cosas se pueden hacer mejor y el gobierno está al servicio de la gente. Digamos, antes de entrar a detalle de cuáles son las principales propuestas que tiene cada uno desde su partido, quisiera que cerráramos el tema de la ley electoral y de partidos políticos para que cada uno me dijera cuáles serían las principales reformas que harían ya iniciar la nueva legislatura. Por favor, Samuel. Sobre el tema de ley electoral. Ley electoral. Sí, para no vivir lo que estamos viendo en este momento. El problema principal sí lo identificamos en el financiamiento, que hace que compitamos en total desigualdad de condiciones, ¿verdad? Ese es uno. El otro tema tiene que ser empezar a tener una discusión sobre qué tan difícil es, por ejemplo, inscribir partidos políticos. Las barreras de entrada al sistema de partidos políticos es muy alta. Por eso hay un montón de marcas de partidos, pero que son exactamente lo mismo, y quienes quieren organizar... Partidos satélites. Claro, y quienes quieren organizar nuevos partidos políticos legítimos es muy complicado. Entonces ahí hay dos temas. Otro tercero, hay que hablar sobre si podemos tener una discusión sobre si los partidos tienen que tener dimensión nacional o puede ser distrital o regional, como sucede en otros lados. Hay que revisar la figura de si se pueden tener afiliados obligatoriamente o puede haber una figura de simpatizantes. Es decir, en realidad la ley electoral, hay que hablar del sistema electoral y de partidos políticos y no solamente hacer reformas cosméticas de la ley. Hay que abordarlo de manera integral. ¿Coincide con esos puntos Julio Héctor Estrada o cuáles agregaría? Es interesante, porque yo por eso mencionaba que es un tema que no tenemos coincidencias. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, nosotros pensamos que el tema de financiamiento electoral es un tema que está bastante legislado y lo que está es mal implementado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y con tecnología y procesos se podría hacer muchísimo más a nivel reglamentario. Pensamos que no es un tema de poner barreras más bajas para partidos políticos, si el problema que tenemos es que tenemos muchísimos partidos políticos y deberíamos generar procesos y mecanismos que tiendan a generar menos participación, o sea, más participación de la gente, pero menos fraccionamiento en el poder, porque ese fraccionamiento hace muy complejo el funcionamiento. Por eso nuestra propuesta central era reduzcamos el número de diputados y con eso reducimos el número, o por lo menos cambiemos la estructura en la que se eligen los diputados. Si se puede modificar la Constitución haciendo distritos unidiputados, o sea,
por un distrito, un diputado, o por lo menos que sean electos por nombre y apellido, con apertura de listas y una serie de propuestas que han estado funcionando ahí. Entonces, para nosotros es mucho más inmediato el tema de la campaña anticipada y lo que ha pasado con eso, el tema de medios, la regulación de medios, cómo hoy en día estamos con un riesgo importante de que quien sea electo sea un TikToker, ¿sí? Por cómo se ha desbalanceado, en vez de tener debates y propuestas políticas y participación igualitaria en los medios versus los medios digitales. Entonces, yo creo que ambos coincidimos que hay que reformar unas cosas importantes, pero por eso decía que sería importante poder adelantar un diálogo nacional constructivo, porque yo no creo que tengamos diferencias de que queremos mejorar la ley electoral. Y que no se repita lo que estamos viviendo. Pero sí tenemos diferencias de cómo alcanzarlo a nivel de camino específico. ¿Se puede lograr ese diálogo nacional, Samuel Pérez? Sin duda, siempre y cuando sea basado en una discusión programática y no basado en lo que hemos tenido estos últimos años, que es cuánto me dan por voto, ¿verdad? Yo creo que ese es precisamente el espíritu de un Congreso en realidad, y que tenga además conexión con, no solo con los diputados, sino que con el pueblo de Guatemala afuera, ¿verdad? Yo creo que sí, el objetivo del Congreso es empezar a funcionar como representación o una expresión viva de la sociedad, y eso es lo que no tenemos en este momento. Pero vámonos a la realidad. De acuerdo a su experiencia, usted es diputado actualmente en el Congreso de la República y usted ha estado en el Ejecutivo. Entonces, ¿cuánto tiempo tomaría ponerse de acuerdo ya en el inicio de una nueva legislatura y lograr reformas significativas para no repetir lo que estamos viviendo? Yo en realidad no creo que vaya a tener que ser una discusión de muchísimos años, incluso realmente yo creo que si hay voluntad de dejar a un lado ese tipo de prácticas que mencionaba relacionadas con corrupción, prebendas, proyectos, etcétera, yo creo que se pueden tener debates y se pueden llegar a acuerdos de manera ágil, siempre y cuando haya una buena gestión y conducción, ¿verdad? En realidad no debería ser tan complicado, aunque sí hay temas que nos van a llevar algún poco más de tiempo de discutir. Y aquí sobre la misma línea, Julio Héctor Estrada, digamos, hablemos de la conformación del Congreso, porque de eso depende que se logren objetivos comunes. Tenemos una bancada con 39 diputados, que es la del actual partido oficial, la UNE con 28, luego le sigue Semilla con 23 y Cabal con 18. En el caso de ustedes dos, la misma pregunta que le planteé hace algunos instantes a Samuel Pérez, ¿qué se puede lograr con 18 diputados, Julio Héctor Estrada? Yo creo que es manteniendo la integralidad de la bancada. Y como decía, que con 4 bancadas se tiene el 66-68% del voto. Lo importante es tener coherencia, tener consistencia y ser muy asertivo con lo que se apoya, y poder tener esa capacidad de integrar diferentes actores. Va a haber que tener diálogo. Definitivamente nuestra bancada va a estar en oposición en cualquiera de los escenarios, digamos, pero vamos a tratar de ser lo más constructivos con quien sea que esté en el Ejecutivo, si las propuestas son bien hechas y es una propuesta técnica que hay que discutir. Creo que apoyamos al Congreso con un equipo de diputados con experiencia y con capacidad técnica, digamos, un poquito más sostenida. Y confiamos en que se pueda tener un diálogo, empezando desde ya, que era una de nuestras propuestas centrales, era estos 4 o 5 meses son muy especiales. Yo creo que es un poco complejo porque a Samuel le toca pelear los últimos 3 meses del Congreso. Y quiero preguntarles, en el contexto actual, ¿ustedes ya empezaron a dialogar? ¿Existe ese diálogo o todavía no? No, entre otras cosas porque ha habido mucho ruido, digamos, en la parte electoral, y los colegas están participando en la segunda vuelta, entonces obviamente no es el momento de tener ese diálogo. Pero nosotros sí pensamos, y yo he empezado a hablar con diferentes sectores, en decir, pongámoslo en punto sobre punto, I sobre I, propuestas específicas, porque también en Guatemala mi experiencia es que hay muchas agendas y muchas ideas de bullets, digamos, de cosas, pero textos y específicamente ya construidos y redactados son pocas cosas las que hay. Samuel Pérez, ¿se podrá lograr ese diálogo en el contexto en el que estamos viviendo y con lo que ustedes están enfrentando en esta segunda vuelta? Es incierto, ¿verdad? Nuestro objetivo va a ser poner una agenda legislativa por delante y sobre todo buscar consensos amplios, porque en realidad yo creo que nadie quiere volver a vivir en un país que tenga persecución política como la que estamos viviendo ahorita, que tenga todo destruido, que las instituciones estén capturadas, que haya clientelismo en las políticas económicas y sociales. Yo creo que hay una agenda de consenso amplia y esa va a ser una de las prioridades para nosotros. Quien se quiera sumar, bienvenido, porque al final necesitamos tener 81 votos por lo menos para varias parte de la legislación.
Ahora también va a ser importante ver si esto se va a lograr simplemente con voluntad política de quienes quieran hacer bien las cosas. ¿Y cómo se va a lograr, digamos, un consenso o llegar a objetivos comunes sin repetir la historia de lo que vimos en esta legislatura? La alianza oficialista, por ejemplo. Sí, es que en realidad la alianza oficialista funciona porque el Ejecutivo le inyecta de dinero que se roba del pueblo de Guatemala. Y por eso decía que es tan importante también ganar el Ejecutivo, porque eso sí es uno de los principales chorros de corrupción, ¿verdad? Robarse el dinero del pueblo para pagar diputados, agarrar un ministerio y darle plazas a una bancada para que después le den los votos. Esos son los mecanismos, cómo funciona hoy el Congreso. Si eso ya no existe, los incentivos empiezan a cambiar y yo creo que, y lo que pasa es que a veces vemos el Congreso y hacemos números solo, esta bancada tiene tantos, esta otra tiene tantos, pero en realidad esos no son partidos políticos, ¿verdad? En realidad están fraccionados en 1000 pedazos con intereses particulares, respondiendo a sus financistas locales, ese tipo de cosas. Pero si ya no existe ese chorro de corrupción que suele ser el gobierno central o el ejecutivo, el diálogo tiene que ser distinto, ¿verdad? Y los incentivos van a ser diferentes. Y ahí sí van a ver si quieren quedar bien con el pueblo de Guatemala o van a quedar en evidencia como diputados que se asociaron a la corrupción y la defendieron a costa de todo. Y en ese sentido ustedes, ha dicho hace algunos instantes que serían pues de oposición. ¿Cómo se pueden lograr consensos desde la oposición? Bueno, si las cosas, como decía, por ejemplo, voy a hablar de un programa que ha mencionado Semilla en particular, digamos, porque por suerte he coincidido con diputados de Semilla en diferentes entrevistas, con Jonathan en un par de cosas. Ellos han hablado de pagar la deuda, o empezar a pagar la deuda del IX, la parte que no aporta el Estado. Y nosotros hemos hablado de jubilación universal, ¿sí? Entonces, ¿por qué no aportarle al IX lo que le toca al Estado y de alguna manera pedirle que absorba el programa de adulto mayor y lo haga una jubilación universal? Entonces, esa construcción sobre esa propuesta política la podemos nosotros apoyar perfectamente. Universalizar diferentes programas que no sean clientelares, sacar adelante temas transformacionales. Por ejemplo, yo siento que hay una propuesta importante de apoyo de nuestro partido y de los diferentes partidos del área metropolitana. El tráfico está espantoso, la capacidad de hacer obra pública está colapsada, ¿sí? La ley de contrataciones, la ley orgánica del presupuesto no funciona, hay que hacer reformas profundas. Nosotros tenemos el equipo, las ideas, queremos compartir eso y hacer reformas que sean un poquito más estructurales para que las cosas lleguen a la gente. Hay cosas que están relacionadas con la corrupción, estoy totalmente de acuerdo y lo hemos denunciado nosotros de manera amplia y yo particularmente de manera muy extensa, pero no es lo único, digamos, hay que construir cosas que funcionen y que puedan, a pesar, digamos, de esas presiones, poder salir adelante con instituciones correctas y personas correctas. Bien, pues tenemos que hacer la primera pausa del programa y cuando regresemos les voy a preguntar precisamente eso, cuáles son las principales propuestas que sus partidos ponen sobre la mesa para la siguiente legislatura. Gracias por su sintonía, esto es Decisión Libre 2023, ya volvemos. 23, hoy en el estudio nos acompaña Samuel Pérez, él es diputado reelecto del Movimiento Semilla, y también Julio Héctor Estrada, él es diputado electo del Partido Cabal. Y bueno, la pregunta que ponemos sobre la mesa es ¿cuáles son las principales propuestas de cada uno de sus partidos para la siguiente legislatura? Samuel Pérez. Bueno, ahí hay varias propuestas. Vamos a tener que hacer una reforma importante en términos administrativos del Estado para empezar a combatir la corrupción y eso empieza por el servicio civil, por ejemplo, para empezar a eliminar todas las plazas fantasma, las plazas a dedo y que el Estado empiece a modernizarse y a ser funcional precisamente para implementar políticas públicas y responderle a la gente y no responderle a los financistas ilícitos de los gobiernos de turno, ¿verdad? Eso es importantísimo y esa es una discusión que yo creo que sí va a llevar un poco más de tiempo y yo creo que es una de consenso amplio, ¿verdad? Nadie quiere seguir teniendo el servicio civil actual, que es un desastre absoluto, se pasa por encima de derechos laborales, hay simulaciones, de todo, ¿verdad? Hay sindicatos con cúpulas corruptas y cooptadas, entonces yo creo que ahí hay una discusión importante.
Otro tema fundamental tiene que ver con una iniciativa de ley general de inversión, y eso es ordenar todos los parchecitos que existen sobre privilegios que tienen algunos sectores que solo llegaron a pelear su cuota, sino que tener una estrategia real de decir, bueno, qué tipo de inversión puede tener Guatemala. Hay que empezar a modernizar la economía y no depender solo de agroexportaciones, ¿verdad? Que además mal pagadas, con malos empleos, que no hay transformación productiva, y empezar a tener este tipo de incentivos, ¿verdad? Esto implica también repensar el modelo de la participación del Estado y las empresas en alianzas público-privadas, pero que sean funcionales, ¿verdad? No donde el Estado solo supervise, sino que sea partícipe, y que no sea simplemente un regalo para algún sector que se ganó un contrato porque es amigo de algún ministro, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro tema interesante. Nos gustaría empezar una discusión sobre una iniciativa de ley de competencia y así empezar a hacer que el mercado funcione para todo el mundo, y eso permita que tengamos más empresas, que tengamos más empleos y no una economía capturada como la que tenemos actualmente, plagada también de privilegios, concentraciones, desigualdad, competencia desleal, entre otro tipo de cosas. Y de ahí empezar a resolver los problemas más estructurales relacionados con servicios públicos, acceso a agua, por ejemplo, que es un gran problema, el tema de energía eléctrica que también tenemos que corregir, y empezar a tener un Estado que responda a la gente. Y eso significa, por ejemplo, los temas de salud y educación como absoluta prioridad. ¿Qué dice Julio Héctor Estrada? ¿Cuáles son sus principales propuestas? Bueno, nosotros que tenemos entre ceja y ceja resolver el tema de nutrición crónica. Y ahí tenemos una ley específica de la primera infancia, con la cual pensamos que con apoyo y colaboración y buena coordinación con el Ejecutivo se puede llegar con centros de atención de primera infancia al 100% en 4 años, del 100% de los niños, para ser atendidos de 0 a 4 años. Así como una ley de alimentación escolar, puede haber una ley de primera infancia con centros integrales de atención para primera infancia para madres y niños desde la ventana en los 1000 días, o sea, desde el embarazo hasta los 4 años. Estamos muy comprometidos con resolver el problema de los costos de los medicamentos. Tenemos enfoques creo que un poco diferentes con lo que ha planteado los candidatos que van. Nosotros pensamos que sí hay que reformar, digamos, la manera en que funciona el registro de medicamentos, pero tenemos que abrirlo a una compra muy sencilla por parte del Estado, una participación privada, pública, que pueda, por ejemplo, comprar dentro del contrato abierto del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que compra 100 veces el volumen de Guatemala subiéndose al contrato abierto de ellos. Con esa capacidad, digamos, de volumen y de romper el mercado. Estamos convencidísimos que la gente pide soluciones al día a día en las áreas urbanas ya del país completo de transporte. Entonces tenemos una propuesta de la empresa de transporte y movilidad urbana nacional que pueda estructurar, darle forma, salirse de la estructura de estructuración y los mecanismos de financiamiento que utiliza el Ministerio de Comunicaciones, que no tienen la capacidad de planificación, la capacidad de estructuración y la capacidad de darle certeza financiera a los proyectos para poder generar una cascada de proyectos que hagan los 300 kilómetros que le hacen falta al Departamento de Guatemala, túneles, transporte público, más buses y también las cabeceras importantes del país como Quetzaltenango, Cobán, que tengan proyectos donde no entran ni las municipalidades ni entra la capacidad del Ejecutivo. Porque está como mezclado la responsabilidad de caminos con la responsabilidad de las munis y entonces no se hace nada y 40 años sin inversión. Entonces, y nos interesa el tema de la ley de competencia, por ejemplo, ahí tenemos una coincidencia importante. No estamos contentos con las versiones que hay en el Congreso hasta ahorita, entonces habría que trabajar algo que sea más interesante, pero definitivamente es un contribuyente importante para reducir los precios de medicamentos, o sea, no solo es la capacidad de comprar, sino romper los monopolios y también apoyar a reducir algunos gastos que van al bolsillo de las personas. Bueno, mencionó la ley de competencia como coincidencia, en el bloque anterior habían mencionado la ley del adulto mayor, pero ¿qué otras coincidencias ven? O en todo caso, si son propuestas diferentes, que lo son, cada uno ha mencionado su listado, o sea, ¿cómo lograr acuerdos en ese sentido, tomando en cuenta la cantidad de diputados que tiene cada uno? Samuel Pérez. Sí, yo creo que sí hay, y va a haber, ojalá, más coincidencias con muchas otras bancadas. La ley de competencia definitivamente, creo yo, que es un consenso amplio, por lo menos en varios debates en los que yo participé, lo escuché casi de todas las bancadas que participaban para la elección. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Que también tenemos que tener claro que no todos llegan sin compromisos de financistas, ¿verdad? Y eso puede ser peligroso porque no es solo impulsemos una ley de competencia, pero algunos le van a querer meter un privilegio para su sector y eso es lo que hay que cuidar muy bien. Ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero de ahí... ¿Podría ser esta una de las leyes más vulnerables en ese sentido? Puede ser,
ser, yo creo que sí, porque eso sí toca la estructura fundamental de la economía en Guatemala y de los privilegios. No es casualidad que Guatemala sea el único país en América Latina que no tiene ley de competencia junto con Cuba, pero Cuba porque no es una economía de mercado, ¿verdad? Y aquí porque el poder de algunos sectores es muy fuerte. Entonces, pero en general yo creo que se puede tener una discusión sobre ese tema. Luego el otro tema en el que por lo menos escucho que puede haber coincidencia tiene que ver con combatir por mecanismos de mercado el altísimo precio de los medicamentos. Nuestra propuesta es tener una red de farmacias públicas que pueda combatir a través de bajar los precios de las medicinas, que entre a competir en el mercado. Y eso obligue a que las farmacias privadas bajen también sus precios. O si quieren mantenerlos altos, pues que vendan a precios altos, pero que la gente que no puede comprarlos a precios injustos, que son hasta 300 veces más altos, puedan adquirirlos en farmacias de Guatemala, como funciona en otros países en América Latina también. Y yo creo que ahí vamos a ir encontrando coincidencias. Yo creo que en realidad hay una agenda de consenso amplia en el país. El tema va a ser que no sea bajo condiciones que nos hagan renunciar a principios del partido, por ejemplo, o que nos obliguen a votar a favor de algo que tenga que ver con corrupción o ese tipo de cosas. Eso sí no lo toleraría. ¿Qué dice sobre eso Julio Héctor Estrada? Es decir, cuando una iniciativa de ley llega con patrocinador, por llamarle de otra manera. Yo, por ejemplo, no creo que el tema de la ley de competencia sea un tema de patrocinadores. Yo enfrenté una de esas leyes que éramos el último de 184 países, quedaban 3, que era que Guatemala no tenía, el único país que no tenía acceso a información bancaria para propósitos de la SAT, de las fiscales. Fue una ley que trabajamos con un partido minoritario en el Congreso de la República, hubo que explicárselo a la gente, hubo que hacer mucha comunicación, pasó. Se generó el freak, en Guatemala todo el mundo está asustado y lo asustan con el petate del muerto, digamos. Y efectivamente nunca pasó, no, yo no he escuchado de abusos y simple y sencillamente mejoró la recaudación tributaria de forma importante al tiempo que se apoyó la digitalización de la SAT y con sus bemoles y sus dificultades, pero la SAT está funcionando mejor que lo que funcionaba hace 5 o 6 años con más herramientas. Y esa era una de las vacas sagradas del país, digamos, de algunos sectores que se oponían a transparentar esos procesos. Yo sí creo que es un esfuerzo de apertura. Yo creo que así como las redes sociales nos han cambiado la manera de hacer campaña, creo que tenemos que encontrar la manera de hacer los procesos más participativos. Mi experiencia fue que los sectores interesados en estas reformas y que son los que se oponen de último, no aparecían sino hasta el último minuto, ¿sí? Con 1000 sustos y miedos y enmiendas de curul. Encontramos mecanismos donde las enmiendas solo si estaban firmadas por todos los participantes pasaban. O sea, sí se puede atacar a esos monstruos gigantescos, pero sí se necesita un diálogo de confianza y un liderazgo. Yo, por ejemplo, observando desde afuera el Ejecutivo actual, discutiendo reformas relativamente sencillas para poder comprar equipamiento e insumos para atender el COVID en el año 2021. En septiembre estaban discutiendo una ley específica en el Congreso. Llegó el Ejecutivo y los que llegaban del Ejecutivo a las comisiones no entendían nada, ¿sí? O sea, llegaron con unas ideas al revés y además dijeron, esto no es problema, no es nuestro. Y del lado entonces, yo tengo que decir que lo que inventaron en el legislativo fue una cosa que era totalmente infuncional y al país y al gobierno creo que lo salvó, que la ola cayó solita, digamos, porque no haya ni vacunación ni nada, sino que ya batió la curva del COVID, porque no se compró ni un quetzal con esa ley especial que pasaron para comprar medicamentos, vacunas, etcétera, porque la hicieron totalmente descabezada. Entonces, se depende de un legislativo que tenga capacidad técnica, un diálogo importante y un ejecutivo que sea de un partido o de otro, que asuma su liderazgo, ponga funcionarios con capacidad y entonces apoyaremos a esos funcionarios para tener esos diálogos. Sí se puede. Y es nuestra responsabilidad encontrar un camino para hacerlo. Ahora bien, pero si usted no ve en la iniciativa de ley sobre competencia que sea susceptible de este tipo de presiones, ¿ve otro tema que sí lo sea en la agenda legislativa del Congreso? Es que, por definición, en Guatemala, en Suiza, en Alemania, en China, ¿sí? Toda legislación, en Estados Unidos hay 70,000 lobistas trabajando en Washington, ¿sí? Para ver la redacción de las leyes son de cientos, si no miles de páginas y los puntos y las comas se trabajan.
yo creo que es un tema de capacidad de trabajo. Yo cuando vi el trabajo de estas comisiones dije, ¿quién está conduciendo ese trabajo? Esta ley es compleja, es específica. Siempre va a haber gente en la ley de reformas a la ley de contrataciones, van a estar unos que están contentos con el cambio y otros que están asustados. Y lo que ha predominado en Guatemala no es ni siquiera el manejo o manipuleo de las leyes, sino el status quo. La gente rápidamente regresa a su no cambiemos nada. Es el país, más que hacer cosas mal hechas, lo que tiene trabado el país es no hacer nada. No se avanza, por eso es que esas leyes no avanzan, no van a ningún lado, porque es una cultura de descalificación y de no diálogo y no participación. Hay que encontrar mecanismos para involucrar a los actores muy pronto y tomarlos en cuenta y comunicar muchísimo, ¿sí? Porque sí se puede. Y es normal que existan apoyos y que la gente diga, puchica, si le quitan el artículo, la 44B, 3, inciso 3, ahí de repente me van a volar la manera en la que yo estaba siendo contratado, pero decir, mira, aquí apareces en el 75.4 con los mismos mecanismos, solo que un mecanismo más. Mi experiencia y mi escuchar a la gente es que hay corrupción definitivamente, y este gobierno se ha volado la barda de la corrupción y de la cooptación. Pero lo que detiene al país completamente, principalmente, es la desconfianza de todos contra todos. Y creo que quien llegue al gobierno tiene que hacer un trabajo muy importante de unidad nacional y de tener buenas personas y operadores y amplificadores de mensajes para bajar ese nivel de desconfianza. A ver, Samuel Pérez, ¿usted cree que Julio Héctor Estrada está siendo muy optimista o hay más complicaciones de lo que se ve? Definitivamente creo que hay más complicaciones porque vemos la integración del Congreso y hay varias gente que repite que ha estado en esta legislatura que no solo es profundamente corrupta, sino que profundamente ignorante. Y para nosotros también causaba mucha frustración porque llegábamos a las comisiones y de primero les teníamos que explicar por qué sus iniciativas primero eran muy corruptas y segundo por qué no iban a funcionar y efectivamente no les importaba, llegaban, pagaban y pasaban a planadora. Ahora tenemos que ver cómo va a ser el comportamiento de estas bancadas en esta próxima legislatura. Hay que tener mucha cautela, va a ser mucho más complejo. Lo que pasa es que ahora creo que hay un actor importante que no estaba tan presente y tan movilizado, que es el pueblo de Guatemala. Yo creo que eso va a ser un factor determinante para poder hacer avanzar cosas que sean buenas y detener cosas que puedan ser potencialmente muy malas, ¿verdad? En esta última legislatura hubo algunas ocasiones en que eso hizo detener, por ejemplo, un presupuesto criminal, que era el primero que intentó aprobar Yamatei, que salió a las calles la gente y lo detuvo y lo terminó engavetando el Ejecutivo. Pero ahora va a ser un poco más complejo porque el Congreso mantiene una correlación todavía complicada, aunque yo creo que sí. Hay que todavía esperar a ver cuál va a ser el comportamiento de esta nueva legislatura, porque creo que sí tienen todavía la oportunidad de escuchar lo que les dice el pueblo de Guatemala en las urnas, ¿verdad? Y es decir, ya no queremos más de lo mismo. Bien, pues tenemos que hacer una nueva pausa en Decisión Libre 2023. Ya volvemos con las conclusiones del programa. Gracias por su sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña Samuel Pérez. Él es diputado actual del Congreso de la República y reelecto para la siguiente legislatura del Movimiento Semilla, y también Julio Héctor Estrada. Él es diputado electo del partido Cabal. Ya para concluir, lo que ustedes han mencionado sobre liderazgo, diálogo, consensos, optimismo, dificultades y demás, o sea, pasa por una junta directiva. Sí, la elección de la junta directiva, que ha sido compleja en la última legislatura, cuestionada. O sea, ¿cómo lograr consensos adecuados sin que haya debajo de la mesa otros acuerdos como lo hemos visto en los últimos años, Julio Héctor Estrada? Mira, yo creo que los consensos y lo que estamos proponiendo nosotros como partido es hacer una agenda de trabajo. O sea, apoyar lo que represente una agenda de trabajo alrededor de ideas específicas. Y por eso es que estamos trabajando desde ya y probablemente aprovechando este periodo de transición que es muy largo, de 4 meses y medio, una vez resuelto el tema de la segunda vuelta electoral, para acordar puntos e IES. O sea, hay leyes que son sencillas, por ejemplo, la titulación expresa de terrenos del Estado que no tiene propiedad y por eso no puede reparar escuelas, que deberían ser consensos muy rápidos, ¿sí? Para poder sacar un tema de éxito rápidamente. No estamos dispuestos a sacrificar ningún tema de principios y valores o temas de corrupción con tal de pertenecer o no pertenecer a una junta directiva, y tal vez me permito
anticipar y tratar de plantear un espacio de paz y que no se descalifique de entrada una junta directiva porque la conforma un grupo, la conforma otro. Lo normal sería que sea el partido de gobierno que construya una alianza alrededor de su junta directiva y que tenga esa junta directiva. Pero tal vez se da, tal vez no se da, ¿sí? Eso hay que ver cómo funciona. Y hay que ver qué es lo que efectivamente hace esa junta directiva. Pero en Guatemala tenemos una descalificación que la gente ni ha comenzado, ya los bajamos del poste. Yo sí pienso, y nuestra invitación es a un esfuerzo de unidad nacional, sea quien sea que gane la elección, 28 diputados tiene la UNE, 23 tiene Semilla, no tiene ninguno ni cerca suficiente para tener mayoría en una conformación, y que realmente hagan un trabajo de unificación, de trabajar por una agenda de país, y de no descalificar, sino empezar a darle resultados a la gente. Si el problema que tenemos es ese 25% de voto nulo y en blanco, ese abstencionismo, esa sensación de la gente de querer tirar todo por la borda y prenderle fuego al país, eso es lo que realmente enfrentamos como país, todos los partidos políticos. Tenemos que dar resultados rápidamente y espero que quien sea que esté en el Ejecutivo tenga esa capacidad, esa apertura, y va a tener el apoyo del Partido Cabal para hacer ese diálogo y esa parte de propuesta. ¿Cómo tendría que ser esa elección de la Junta Directiva, Samuel Pérez, y también de ustedes llegar a la presidencia de la República? Sí, en realidad la definición de la Junta Directiva, de cómo va a funcionar el Congreso, de cómo va a estar mejor o peor la sociedad, de cómo va a ser más resultados para el pueblo de Guatemala o no, va a depender lo que pase el 20 de agosto en la segunda vuelta. Si ganan los mismos de siempre, lo que va a pasar es que se van a repetir las mismas prácticas de siempre. El Ejecutivo va a servir para alinear a cualquier aplanadora que se les ocurra pagándole los votos a los diputados, van a volver a pasar una aplanadora en contra del pueblo de Guatemala, como a nosotros nos ha tocado enfrentar estos últimos 4 años, y esa va a ser la dinámica, ¿verdad? No va a pasar nada bueno si vuelven a ganar ellos. Ahora, si gana una opción diferente, si gana Semilla el 20 de agosto, cambia completamente todo, porque la forma de llegar a construir consensos en el Congreso ya no va a ser con base en un ejecutivo que les va a abrir el chorro de la corrupción, sino que va a ser, pongamos propuestas sobre la mesa y sobre eso construyamos, ¿verdad? Porque precisamente nuestro objetivo también es mostrar que el pueblo de Guatemala ya no va a tolerar ese tipo de abusos y que quiere un Congreso que funcione basado en propuestas y discusiones de altura y no simplemente a ver quién le da más dinero por voto a otro diputado, ¿verdad? Entonces, bien, en 30, 40 segundos cada uno, díganme con quiénes harían alianzas y con quiénes no. ¿Está eso definido o están abiertos y de qué depende? Julio Héctor Estrada. Nosotros vamos a hacer alianzas con gente que tenga los mismos principios de transparencia, honestidad que tenemos en el Partido Cabal. Y vamos a priorizar alianzas por quienes ofrezcan la mejor oportunidad de presentar resultados concretos que le lleguen a la gente de manera visible y completa, ¿sí? Con legislación, con apoyo al Ejecutivo, quien sea que esté en el Ejecutivo, pero que la gente empiece a sentir que el Estado está al servicio de la gente. No tenemos gente que estamos de un lado o de otro. Y creo que es decir, malo. No tienen partidos definidos que no, por ejemplo. No, porque al final yo creo que lo que golpeó a Guatemala fue una ola y esperamos que los demás vean esa ola que golpeó al país de desafección, de insatisfacción, y que subamos el nivel de nuestras propias expectativas de desempeño y podamos hacer una propuesta, porque hay cosas que necesitamos inclusive mayorías calificadas para poder aprobar rápidamente. ¿Qué dice Samuel Pérez? Bueno, la alianza más importante que vamos a hacer es con el pueblo de Guatemala, con quien queremos trabajar de la mano. Eso es lo primero. Y lo segundo va a ser poner la agenda legislativa por delante y trabajar con quien se quiera sumar, siempre y cuando sea basado en discusiones de este tipo y no basado en corrupción, prebendas, plazas, proyectos o dinero. Ahora sí, en 20 segundos cada uno para despedirnos, un compromiso. O sea, ustedes como diputados al Congreso de la República, el principal compromiso. Vamos con Samuel Pérez para despedirnos. Bueno, el más importante es no fallarle al pueblo de Guatemala. Sabemos la responsabilidad que tenemos y va a ser importante también trabajar en conjunto con las mayorías que se formen afuera y no solo las que logremos formar adentro. ¿Qué dice Julio Héctor Estrada? Trabajar con transparencia total, personal, apertura a la gente, inclusivo, y dedicarle con toda la energía, todo el conocimiento a resolver los problemas con integridad y con transparencia.
Bien, pues a ambos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Gracias, Decisión Alejandra. Libre 2023. A la audiencia les recuerdo, si quieren ver de nuevo este programa mañana a las 15 horas por Guatevisión y también en nuestras diferentes plataformas. En el Facebook y YouTube de Prensa Libre y Guatevisión encontrarán el programa completo. Así que muchas gracias por su sintonía. Buenas noches, que descansen.